Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Hemos llegado al programa número 128. Con gran alegría y gozo, esta semana es la 26ª del tiempo ordinario. Nuestro mensaje es: la misión apostólica del cristiano es el amor y el servicio. ¿Sí? Hablaremos durante la semana 26ª de tiempo ordinario acerca de lo que es la misión apostólica y cómo el anuncio del reino es un anuncio universal. Y si hay algo que distingue a nuestra iglesia es justamente esa característica, la universalidad. Por eso es que se llama católico y no, como dicen nuestros hermanitos separados, que es una iglesia que no es cristiana. Al contrario, nosotros somos cristianos por antonomasia, pero somos cristianos universales, católicos. Esa es nuestra característica. Obviamente, sin arrancarle páginas a nuestro evangelio, a nuestras sagradas escrituras. Es lo que dice el Señor. Y por eso que nuestra iglesia es católica, universal. Lo vamos a explicar esta semana con las lecturas que vamos a compartir. Fíjense cómo el mensaje del evangelio, repito, anunciado a todas las naciones, es acerca de la revelación de un Dios misericordioso, de un Dios generoso que no discrimina a nadie, que no está señalando con el dedo: tú eres idólatra, tú eres incoherente y tú eres así y así. No, no juzgar, no condenar. ¿Se acuerdan? Bien, este anuncio de un Dios misericordioso no discrimina a nadie, invita a todos. Derrama su gracia sobre todos los pueblos del orbe, sobre todas las culturas, sobre todas las personas. A tal punto, escucharemos, que el Señor no prohíbe, sino que al contrario, nos da a entender que no debemos impedir al que actúa en su santo nombre, porque todo aquel que haga el bien a sus hermanos está con Jesús, está en su equipo, tiene puesta su camiseta. Nadie que haga el bien está en contra de Jesús. Empezamos a compartir nuestras lecturas. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gejena. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gejena, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Mis hermanos, efectivamente, dijimos en la parte introductoria de este programa que la misión apostólica es el anuncio universal. Y eso es lo que distingue a nuestra fe, la fe en Cristo, que no vino solamente para el pueblo elegido, ¿se acuerdan? Entonces, justamente en esta lectura nos estamos dando cuenta de que Jesús no prohíbe, no impide
que los que no son del grupo de los 12, no son, como decimos en el Perú, de la argolla, del cogollo, no pueden actuar o tienen que ser cuestionados, discriminados, separados, expulsados. No, el Señor no dice eso. Y eso lo dice en vista de que nuestra fe, nuestra iglesia católica, no es una secta. Nosotros no somos sectarios y no podemos arrogarnos la autoridad de Jesús para limitar o censurar a otros que, si bien no son parte de nuestro círculo, de nuestra iglesia o de nuestro grupito, vienen actuando en nombre de Jesús. Los cristianos no somos un gueto, somos más bien una universalidad. Por eso nuestra iglesia se llama católica. Esa es la razón. No es que sea una iglesia diferente a la cristiana, no, es católica, es cristiana por antonomasia. En Hechos de los Apóstoles se nos dio ese título de ser cristianos, los católicos, pero somos católicos universales según lo expresado por Pablo, que, si te acuerdas, recorrió el mundo antiguo evangelizando tanto a romanos, a griegos, a efesios, a gálatas, a tesalonicenses, etcétera, etcétera. No somos un grupo de poder, no somos un monopolio. El monopolio de la palabra, el monopolio de la verdad, no lo somos, ¿no? La iglesia, dice el Papa Francisco, no es una aduana, porque a menudo queremos comportarnos como controladores de la gracia y no como facilitadores, es lo que dice el Papa. Inclusive, la lectura nos habla de que serán recompensados aquellos que, no siendo de nuestra comunidad, inclusive paganos, nos dan a beber, nos comparten, sabiendo que somos de Cristo Jesús, nos comparten con un gesto de solidaridad, de fraternidad, como si supieran que el mensaje de amor de Jesucristo es ese justamente. Nos comparten un vaso con agua. Esos serán benditos, serán recompensados. Por eso el Señor nos está mandando a tener mucho cuidado con nuestra conducta también. Cuidado, no escandalicen a estos pequeños recién llegados, a los humildes, a los que recién empiezan a ingresar al seno de la iglesia, a los niños, a los recién bautizados, a los recién convertidos. Y por eso se vuelve a utilizar la figura de la piedra de molino, que se utilizó también en Lucas 17, y nos pide deshacernos del miembro pecaminoso que nos aleja, que hace que nos perdamos del reino, que debemos deshacernos de aquello que nos desvía del camino, porque nuestra religión no es una práctica moralista o moralizante como muchos creen. Solamente está en el orden del amor y de actuar con misericordia a imagen y semejanza de nuestro Dios creador, que por amor nos ha creado. El cristiano, justamente mediante sus obras de caridad, revela cuál es su actitud, cuál es su orientación desde el corazón. Y para eso ha venido al reino. Ese es el anuncio del reino que va directamente a tu corazón. Todos los hombres del mundo recibirán las delicias del reino. Este reino que fue anunciado por Jesús y luego por sus apóstoles, sin importar a qué grupo pertenezcan. En el reino de Dios nadie se sentirá ajeno. ¿Te acuerdas del centurión que dijo: Señor, yo no soy digno, pero bastará que una palabra tuya sea pronunciada para que mi siervo sea curado? Él se sentía indigno, se sentía fuera de la iglesia, fuera de la fe. Claro, es que Jesús vino también para ese centurión. O la mujer cananea que le dijo Jesús, no, porque el pan no es para los perritos. Y ella le dijo: me conformo con ser un perrito y recoger, como si fuera un perrito, las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús, ¿qué dijo? Miren, respecto del centurión y respecto de la mujer cananea, les digo que en todo Israel no he encontrado tanta fe en una persona. Dios nos ha creado
por amor y con amor. Y con ese mismo amor, nosotros debemos distribuir las gracias sin excepción alguna, sin celos, a través no solo de la fe, porque la fe, ya lo hemos dicho en programas anteriores, es el primer paso. Y el segundo paso son las obras de caridad. Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, pues ya sabes cómo tienes que hablar, cómo tienes que actuar, movido por el Espíritu recibido en tu bautismo, y especialmente en el santísimo nombre de Jesús, nombre que está por encima de todo nombre. Y ahora vamos a leer la lectura para el día lunes. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado, pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Jesús le respondió: no se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro. Volvemos sobre esta imagen tan hermosa de lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Sobre quién era el más importante, ¿no? Y también un poquito sobre lo que hablábamos en la lectura anterior, que nos refresca esta idea de que los discípulos creían de que los que actúan en nombre de Jesús no son de los nuestros, ¿no? Y por lo tanto tenemos que censurarlos. Esas dos ideas son las que vamos a ver en esta lectura. Fíjense, en estos días de vida moderna, de vida agitada y desesperada por las posesiones materiales y por las ambiciones, fíjense cómo los medios de comunicación privilegian la importancia del deseo de triunfar de las personas, el deseo de ser reconocido, el deseo de gozar del aprecio y la fama en los demás, pero también nos damos cuenta inmediatamente de la infelicidad que causa no tener todo eso, ¿no? Y las ambiciones hicieron justamente que los discípulos, como dijimos la semana pasada, porque estamos repitiendo esta lectura, se pusieron a discutir quién es el más importante. Y dijimos que se habían olvidado del mensaje de las bienaventuranzas, que estaban pensando que cuando Cristo muera, ¿quién lo iba a reemplazar? Y si estaban en un grupo, ¿quién era el que iba a comandar las acciones? ¿Quién era el segundo? ¿Quién era el sub? ¿Y quién era el sub-sub? Y así hasta el infinito. Y es que dijimos la semana pasada que buscaban un Mesías equivocado, un Mesías político, un Mesías rey temporal. Cuando Jesús vino a demostrarnos que lo que nos va a hacer felices realmente es no mirar con los ojos del mundo, sino con los ojos de Dios. Y decíamos también esa frase dicha por Jesús: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nos vamos a fiar realmente de las enseñanzas de Jesús, nuestro Maestro. Vamos a actuar como Él, teniendo mucha paciencia para poder enseñar a los hermanos que están equivocados acerca de buscar quién es el más importante y no hacernos como este niño que Él pone al centro de todos. Y entender a través de la obra del Espíritu en nosotros esta pedagogía del reino, esta proclamación de nuevos valores orientada no hacia los más sabios, no hacia los más
encumbrados y más potentados y ricos, no, sino la humildad y el servicio. Eso lo dijimos la semana pasada. Hacerse humilde como un niño, acoger a un niño en nombre de Jesús, hay que acogerlo. Pero no acogerlo, como decíamos también la semana pasada, que significa adoptarlo, recibirlo, criarlo. No, no es lo que quiere decir Jesús, ¿no? Claro, si se hace en buena hora, es momento de hacerle el bien a un niño abandonado, desprotegido, huérfano, etc. Se trata de hacernos humildes, de acoger la forma que tiene un niño de confiar tanto en su padre que ciegamente él solamente va de la mano de su padre a donde su padre lo lleve. Y hacernos parte de ese grupo de niños o menores o desvalidos, enfermos, desprotegidos, que son los más vulnerables de nuestra sociedad. Y esta elocuente enseñanza nos mostraba el modelo de lo que es el verdadero cristiano, ¿no? Esta semana nos toca sintetizar la idea de que tenemos que ir a proclamar el Evangelio, pero ¿cómo lo vamos a hacer si tenemos una disposición medio soberbia de creernos los únicos, de alejarnos de aquellos que no son de nuestro grupo, de no hacernos como niños, según nos dice Jesús en esta lectura tan importante? Esta semana estamos viendo cómo debe ser el anuncio del rey. Y sigamos, porque viene una lectura súper interesante para este mismo propósito. Cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Puestos en camino, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no lo recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le dijeron: Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? Él se volvió y los regañó, y se encaminaron hacia otra aldea. Esto es lo que quiero que tomen en cuenta. Vamos a tomar nota de esto que es bien importante, ¿ah? Es súper, súper importante lo que estamos leyendo ahora. Fíjense, estos dos jovencitos, Santiago y Juan, que luego fueron bautizados con el apodo de los hijos del trueno, ¿no? Pero antes de eso, los santos evangelios nos presentan a Jesús, y esto es un frecuente, una escena común, una escena frecuente, ¿no? Nos presentan a Jesús obedeciendo la voluntad del Padre y siguiendo el mandato de amor para salvar a la humanidad. Y en ese sentido se dirige hoy a Jerusalén, en donde se va a consumar la salvación de toda la humanidad, porque allí Jesús está yendo, ya sabemos, al sacrificio, el Cordero de la Nueva Alianza. Y allí también va a empezar el ministerio de los apóstoles. Pero hoy Jesús quiere prepararnos en algo vital, en algo esencial, para que vayamos a anunciar el Evangelio de la vida a todas las naciones. Tenemos que prepararnos para ir sin temor a la oposición y al rechazo, al desprecio, a la burla de la que vamos a ser objeto por ser fieles al Señor. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 863 que la Iglesia es apostólica en tanto la Iglesia o los miembros de la Iglesia somos enviados al mundo entero. Todos los miembros de la Iglesia Católica, aunque de diferentes maneras, tenemos parte en este envío. Efectivamente, veremos
que no estamos cumpliendo el mandato de las lecturas anteriores, de integrarnos entre grupos cristianos, de no desacreditarnos unos a otros, de habernos olvidado que estamos comandados por el mismo Espíritu del mismo Señor. Estamos ejerciendo la misma misión de un solo Señor que nos envió. No obstante, esta lectura, muchos hermanos cristianos olvidan la actitud, que esta actitud de Juan y de Santiago, estos hermanitos que pidieron que baje fuego del cielo para acabar con los samaritanos, que por no llevarse bien con los judíos, no los recibieron. Este error es corregido con amor por Jesús. Los reprende, los regaña, un gran defecto de falta de fraternidad que el Señor corrige, ¿no? San Juan 23, Papa también de nuestra iglesia, dijo que en estos tiempos la iglesia es la esposa de Cristo, como dicen las Escrituras, y debe preferir usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad. Qué interesante este mensaje, qué oportuno el mensaje de Juan 23, porque esa no es manera de actuar frente a los que no son como nosotros o frente a los que han incurrido en rechazo al mensaje de Jesús. Hemos visto en las semanas pasadas que hay que recurrir siempre a la humildad, a la paciencia, a la tolerancia, especialmente dirigido, esto está dirigido especialmente a los que queremos ser servidores, a los que queremos buscar que todos los hombres se salven y que solamente debemos trabajar para regar la semilla del Evangelio en el corazón de todos nuestros hermanos. Y a partir de ahí la labor ya es de Jesús. Él verá si es rechazado, si es aceptado, en qué medida. Nosotros ya no somos los que vamos a trabajar en esa parte. Nuestra parte de siembra ya está hecha. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio y dijo, os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. En esta fecha tenemos la oportunidad maravillosa de traer a la memoria a los ángeles custodios. Hoy aprovechemos esta lectura en donde se da una imagen importante de confrontación nuevamente entre la búsqueda de la importancia por las personas, quién es el más importante, versus la sencillez de los niños. Nuevamente Jesús pone en el centro a un niño y nos habla de los ángeles, de estos niños que están permanentemente buscando y mirando con su rostro a Dios Padre. Y es que comportarnos como niños, hacernos como niños, como hijitos de Dios, es estar confiados y caminar de su mano. Solamente así podremos salvarnos. Hoy, por eso la Iglesia celebra la memoria de los ángeles custodios, el famoso ángel de la guarda, el de la dulce compañía, que nuestras madres nos enseñaron a través de esa tierna oración a pedir que nuestros ángeles custodios no nos abandonen ni de noche ni de día.
El Señor nos dice que son los ángeles que están mirando permanentemente a Dios y que no dejan de alabarlo, ¿no? Todas los símbolos de nuestra Iglesia Católica nos hablan de los santos y de las señales que vienen del cielo, porque los ángeles son eso, son portadores de noticias de Dios. Por esa razón, siempre están a nuestro lado, inspirándonos, conduciéndonos a través de la vida con buenos sentimientos. Dicen que los saduceos en tiempos de Jesús pensaban que los ángeles no eran otra cosa más que quiméricas fantasías de gente ignorante, ¿no? Y hoy en día para muchos de los cristianos y de los no cristianos sigue habiendo una duda acerca de la existencia de los ángeles custodios. ¿Realmente existen? Y quiero comentarles, ¿no? Para que tengan ustedes una base, que la existencia de los ángeles custodios que hoy día traemos a la memoria en nuestro calendario litúrgico es una cuestión de una verdad de fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, que en nuestro programa tenemos a bien revisar en el numeral 328, ¿no? Nos dice que las Sagradas Escrituras están llenas de un claro testimonio de la existencia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, nos dan testimonio claro, contundente acerca de la existencia de los ángeles custodios como nuestros protectores, nuestros conductores, desde que somos muy niños, ¿no? En el numeral 328, que les invito a revisar, igualmente que los numerales siguientes, ¿no? Por ejemplo, el 336, que dice: desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada de su custodia y de su intercesión. Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida. Igualmente, en el 334, la iglesia, toda la vida de la iglesia se beneficia con la ayuda misteriosa y poderosa de los ángeles. Hoy tenemos, mis hermanos, muchos motivos para dar gloria a Dios y gracias a Dios y a su madre, que es la reina de los ángeles. Por eso María ha sido instituida como reina de los ángeles, porque tanto la Virgen María como los ángeles custodios interceden por nosotros ante Dios. No son Dios, no hacen milagros, pero debemos orarles, pedirles, dándoles el lugar que les corresponde según los mandatos de nuestro catecismo, tanto a la Santísima Virgen María como a los ángeles custodios, para que ellos intercedan por nosotros. Y la semana pasada hablábamos de una situación tremendamente humana de querer saber quién es el más importante, quién es el que más puede, y nos esperamos por ser el más. ¿En cuántas ocasiones queremos ser más que los demás? Es la soberbia que llena nuestro corazón y no nos va a dar un límite. El que es soberbio quiere ir cada vez más y más, y el mundo nunca le va a satisfacer. No queremos asumir lo que realmente es importante en la vida, lo que es vivir con naturalidad, aceptando nuestras posesiones y nuestras carencias también, porque nadie tiene todo, nadie lo tiene todo. Vamos a centrar nuestra vida en esto, en que los ángeles custodios existen, pero que a la vez nos inspiran a través de su protección, su compañía, su custodia, su resguardo, que todo esto de los bienes materiales no tienen nada que ver con la dignidad humana, porque la iglesia no se pone del lado de lo mundano, sino del lado de la persona que realmente busca a Dios, que busca servirle, y esto es
lo que se encuentra en los niños, en los más pequeños. Que un niño, ¿qué cosa es lo que busca? ¿No? Un niño no está buscando tener, no se preocupa de profesión o de doctorados o del carro así o así. Generalmente el niño no se preocupa de eso, se preocupa de vivir su vida con toda naturalidad. Por eso la comparación con los niños, ¿no? Pero no es necesariamente la actitud de niños, sino la actitud de amparar a los más necesitados. ¿Quiénes son los más necesitados en la tierra? No solamente los necesitados de bienes, sino también aquellos que necesitan nuestro cuidado, nuestro consuelo. Obviamente también los necesitados porque están hambrientos, sedientos, enfermos, prisioneros en la cárcel, humillados, los inmigrantes, los presos, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me fuiste a visitar, estuve preso, estuve peregrino y me amparaste, ¿no? Ahí está Jesús, en estas personas, en los pequeños, en los desvalidos. Y he aquí por qué Jesús se indigna tanto cada vez que se le hace una afrenta a un niño o a un pobre o a un desvalido, a un ser indefenso, se le está haciendo a él. Si tú no me diste de comer, no lo hiciste, lo hiciste conmigo y por eso no podrás entrar al reino de los cielos. Los niños en épocas de Jesús no valían nada. Por eso Jesús lo pone en el centro como dando el valor para este niño y nos invita, así como invitó a sus discípulos, a ser humildes. El más pequeño será el más importante, el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí y acoge a aquel que me ha enviado. Acuérdate de algo bien importante también, que hemos venido a servir y no a ser servidos, porque así lo dijo Jesús, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido. Acuérdate también que tenemos que lavarnos los pies unos a otros. Si yo, que soy el maestro, os he lavado los pies, haced pues lo mismo entre ustedes. Olvidémonos de querer ser el más importante, ¿no? De querer ser el mejor pueblo, el ombligo del mundo, ¿no? El Cusco es el ombligo del mundo. Hay muchas ciudades que se consideran que en la antigüedad y en la actualidad son el ombligo del mundo. Hay muchos hermanos que se creen el ombligo del mundo también, que se creen los escogidos, los elegidos, pero aceptemos que no es por los méritos que somos llamados. El Señor nos da su gracia, Él nos escoge, Él nos llama. Y asumamos con humildad que tenemos tentaciones, que fallamos, que nos es muy difícil seguir ese mensaje, pero aceptemos también que con la orientación de los ángeles custodios vamos a seguir adelante. Y esa es la razón por la que nosotros en la Iglesia Católica respetamos mucho lo que dice las Sagradas Escrituras. Les recomiendo este libro, Señales del Cielo, la Virgen y los Ángeles. Es una obra muy recomendable del padre Miguel Ángel Vassallo, que yo les recomiendo vivamente adquirir y leer. Ahí nos vamos a enterar muy bien de lo que es esta eh, devoción, esta imagen de los ángeles custodios para nosotros como cristianos y también lo que no es. Hay mucho cuidado, porque hay mucha charlatanería también respecto de los ángeles custodios. Tengamos cuidado. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad, pues, al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa,
decid primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tenga, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero si entráis en una ciudad y no os reciban, saliendo a sus plazas, decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios ha llegado. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. De todas maneras, sabed que el reino de Dios ha llegado. Piensen lo que quieran, digan lo que quieran, hagan lo que quieran, compórtense libremente. La invitación de la fe no es una imposición, es una propuesta, como dice el Papa Francisco. Mis hermanos, hay pasajes como este que acabamos de escuchar en el que vemos claramente cómo es aquel que acoge el llamado, la convocatoria y pone su vida en manos de Dios. Esa es la actitud de quien recibe el ministerio, la misión, quien acoge la convocatoria para anunciar el reino de Dios. En primer lugar, la convocatoria no es para unos pocos especialistas, como dijo San Juan Pablo II, unos ilustrados, magísteres, doctores. Al contrario, fíjense cómo se envía a estos 72 que junto con los 12 constituían los principales seguidores de Jesús, con el único requisito de despojarnos de todo lo que no sea Cristo Jesús. No lleven alforja, no lleven bastón, no lleven una túnica de reposo, no lleven nada. Confíen en la providencia divina. Este es el llamado, esta es la lección de las bienaventuranzas. Basta con el amor de Dios, con Él tenemos todo. Al que todo lo necesite, al que todo lo tiene, se le quitará, leíamos la semana pasada, hasta lo que no tiene. Gran frustración para aquellos hermanos que están pegados a lo material, a lo mundano. Acuérdate de lo que decía Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso que Jesús, en esta lectura que acabamos de escuchar, designa a 72 para ser enviados de dos en dos a todas las ciudades y a todos los sitios a donde él tenía que ir luego. Los manda de avanzada. San Juan Pablo II decía también, el testimonio de la vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión. Cristo, de cuya misión somos continuadores, nosotros, no solo los sacerdotes, sino los laicos también, es el testigo por excelencia y el modelo del testimonio cristiano, es lo que decía San Juan Pablo II. Recordemos que en la lectura anterior se nos pide humildad, se nos pide aceptación amorosa y siempre brindar amor. No se trata de pedir que llueva fuego sobre los que no quieren escucharnos, de volver mal con mal, porque no nos recibieron. Es una actitud que no tiene o no debe tener el que anuncia. Mis hermanos, dice Jesús en esta lectura, no dejen de pedir por las vocaciones sacerdotales y religiosas, así como que el Evangelio se difunda por todo el mundo y que cada vez más hermanos laicos comprometidos se dediquen a evangelizar
Primero con su conducta, en primer lugar, y si les queda tiempo con sus palabras, pues hay muchos hermanos que están esperando la salvación de sus almas, no saben qué camino transitar. Y si nosotros no actuamos, se van a perder. Si nosotros no cumplimos nuestra misión, esas almas no se salvarán. En todo tiempo resulta muy preocupante esto que dice Jesús, que la mies es mucha y los obreros son pocos. Por eso debemos tener siempre presente en nuestras oraciones la petición a Dios para que envíe más obreros. No te olvides que el día de tu bautismo, el sacerdote te dijo que eres, y cada uno de nosotros los bautizados hemos recibido el sacerdocio bautismal, que somos profetas y reyes para la vida eterna. Y eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica también, que el pueblo santo de Dios participa también del carácter profético de la enseñanza de Cristo y debe profundizar en su comprensión para hacernos testigos en medio de este mundo que tanto lo necesita. Hoy más que nunca, nuestra sociedad actual necesita de hombres y mujeres valientes que den testimonio de ser seguidores reales de Jesucristo. Fíjate que en nuestras épocas actuales hay más obreros del mal. Los medios de comunicación están llenos de gente que se llaman comunicadores, periodistas, líderes de opinión, políticos, que son falsos profetas, que por creerse los más importantes son los que la gente más los sintoniza, tienen más rating, la gente le hace creer, los endiosa, y estos, con ese endiosamiento, insisten malévolamente en discutirle al dueño de la viña la propiedad de la viña y quieren crear a otro Dios, dejando de lado al Dios que los creó a ellos. Y se tratan de inventar una religión hecha a su medida, hecha en una forma propia, ¿no es cierto? Basada en sus propias consideraciones mundanas y demostrando que tienen un gran desconocimiento de quién es Cristo Jesús y cómo es el comportamiento de su iglesia. Porque iglesia somos tú y yo, cada uno de los que formamos parte del cuerpo místico de Jesucristo. Pero no forcemos las cosas. La fe, como lo decimos siempre, es un acto de adhesión libre, espontánea, por amor, voluntario. Y ante los falsos profetas, como dice esta lectura que acabamos de compartir, descalcémonos y sacudamos nuestros zapatos, botando el polvo que se haya pegado a nuestros pies, pero no dejar de decir, el reino de Dios ya está cerca. Ah, en aquel tiempo dijo Jesús: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaída, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso el juicio le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Seguimos hablando del envío. Seguimos hablando de la obligación que los bautizados, que somos sacerdotes, profetas y reyes, tenemos de difundir el mensaje de Jesús. Y Jesús ahora mira hacia las ciudades de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. Estas tres ciudades
son comparadas primero con Sodoma y Gomorra, que me imagino por las películas que se emiten en Semana Santa, todos sabemos de qué se trata la historia de Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades maldecidas y luego destruidas por el poder de Dios, ¿no? Maldecidas por los profetas y luego destruidas. Y luego estas ciudades de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm se ponen por debajo de Tiro y Sidón, que son dos ciudades de gente infiel, de gente pagana, de gente que no estaba llamada a ser creyente en Dios. Pero aún así estos no creyentes, estos infieles, son mejores que los habitantes de Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm. Estas ciudades se creían, pues, la más alta jerarquía en lo que era conocimiento de la teoría religiosa, pero cuando vino Jesús estaban tan alejadas del Evangelio, tan poco dispuestas a seguirlo, que simplemente rechazaron a Jesús. No lo oyeron. Como nos pasa a muchos hoy en día, que por estar prósperos o que somos vanidosos o somos soberbios, triunfalistas, pero cero evangelio, cero creencia, cero seguimiento. Cuidado, todavía estamos a tiempo. Esa es la buena noticia del evangelio. Estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque se nos habla de la conversión. Y estas frases de Jesús, más que de condena, son frases de dolor, sobre todo con Cafarnaúm, que fue, escuchen bien esto, se los recuerdo, fue una ciudad privilegiada, como lo somos tú y yo. En Cafarnaúm quedaba la casa de Pedro, ¿te acuerdas? Y por esa razón Jesucristo se alojaba mayormente en la casa de Pedro. Y por eso Cafarnaúm fue el centro de las mayores y mejores prédicas de Jesús. Mucho cuidado con esto. El mensaje de hoy es que el primer servicio del enviado, la primera obra de caridad del enviado o el primer acto de fe, si quieres, el primer acto de amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti, ¿no? Es la conversión propia. Jesucristo empieza con esa frase, su vida pública. Conviértanse y crean en el Evangelio, según lo anunció también su predecesor Juan el Bautista. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Marcos capítulo 1, versículo 14. Y hoy, ¿qué mejor? Es la memoria de San Francisco de Asís, un santo que justamente se destacó por el apostolado del anuncio de la palabra mediante la paz, la sencillez, la pobreza franciscana, la alabanza a través de la oración y la hermandad con todo lo creado, con todos los animales. Francisco tenía a su hermano lobo, ¿no? Y adoraba a los hermanos pájaros, al hermano sol, a la hermana luna, un amante de la naturaleza, de la creación de Dios, pero también a la vez una verdadera experiencia de conversión verdadera que hoy nos inspira para que tú y yo hagamos un examen de conciencia muy personal con esta lectura. Este estribillo de Jesús, doloroso, sufriente, ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, ay de ti, Wilbert, porque te di tanto de mi amor. Me di a mí mismo, te di mi vida en la cruz. Te elegí para ser mi vocero, para ser mi mensajero. Te elegí para que seas cristiano, pero tú prefieres una vida a medias, una vida mundana, una vida superficial. Claro,
un poquito de cristianismo, vamos a hablar de Dios los viernes en la tarde, un poquito de agua bendita por aquí, una misa por allá, pero nada más. De hecho, cuando vivimos esta tibieza cristiana, lo único que conseguimos es alejar a Jesús de nuestros corazones. El Papa Francisco, el Santo Padre, nos dice que somos cristianos, somos orgullosos de ser cristianos, de enarbolar la cruz, pero vivimos otra vida. No se olviden de esta frase que taladra nuestra conciencia. Quien me rechaza, a mí, dice Jesús, rechaza al que me ha enviado. Quien me acepta a mí, quien acepta a uno de estos pequeños en mi nombre, me acepta a mí y está aceptando también al que me ha enviado. Luego de decir que ya no vale mirar atrás, ya no podemos mirar atrás, ¿sí? En la lectura anterior veíamos cómo Jesús envía a los 72 de dos en dos, pero se sabía que en algunas ciudades no iban a ser bien recibidos porque muchos se negaban a aceptar el anuncio del rey. Y por eso esta frase contra Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, ¿no? Y hoy en día, pues yo te pregunto si tú y yo estamos pasando lo mismo que estas ciudades que rechazaron a Jesús o lo aceptaron radicalmente. Cerramos esta reflexión con la lectura del catecismo en el numeral 1431, que vamos a citar, que dice: la penitencia interior, léase la conversión, es una reorientación radical de toda la vida, reorientación radical de toda tu vida, de toda mi vida, un retorno, la conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica y te anima. No te desanimes. Estamos a tiempo. Regresaron alegres los 72 diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito, todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que veis. Y Jesús manifiesta algo, estoy seguro a ti, te llenará de alegría y de esperanza tanto como a mí. Primer anuncio, antes que todo, no seamos triunfalistas porque el espíritu del mal
no se someterá por nosotros o por lo que nosotros podamos hacer o decir, no, sino porque actuamos en nombre de Jesús. Y el segundo anuncio, especialmente llenará nuestro corazón a todos los que se animen a ser servidores de Jesús, a todos los que se animen a proclamar su evangelio para todas las naciones, a todos los que hacen de su vida un servicio permanente. Nuestro Señor nos dice que nuestros nombres estarán escritos en los cielos, lo que significa una gran novedad, que nos salvaremos, que estamos dentro de los elegidos para poder salvarnos, para poder irnos al cielo junto a nuestro Jesús, junto a nuestro Dios Padre Creador. Creo que ya vamos entendiendo cuál es el camino hacia la salvación, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en otros programas. Este es el verdadero camino. Fíjate cómo Jesús, según nos dice esta lectura, tiene esta característica de ser un hombre de oración, siempre muy profunda en relación, siempre con su Padre. Y la primera palabra de toda oración que te invito a hacer en esta parte final del programa es la gratitud a Dios Padre. Esa gratitud que se inspira en el gozo del Espíritu, que nos impulsa a creer y a sostener que todo lo hemos recibido de Dios. Y continuando con la oración, bendecimos el nombre de Dios, creador de todo, y que tiene infinita potestad y gloria y se manifiesta a los más humildes de corazón, a los más obedientes, a los más dispuestos a seguirle, y se oculta a los sabios e inteligentes. Cerramos esta semana, pues, con esta lectura reveladora que nos muestra cómo el Hijo de Dios nos recibe a la vuelta de nuestra misión y cómo nos recibirá en el cielo. A ti y a mí, que hemos conocido al Hijo tanto que le hemos proclamado en nuestra vida. Nos despedimos gozosos porque hoy estamos seguros que el Hijo ha querido revelarse ante nosotros con su palabra y que son benditos nuestros ojos de fe que han alcanzado a verlo, porque hemos sido objetos de su gracia. Y habiendo escuchado con el corazón, nos hemos animado a darle una respuesta positiva a su llamado. Nos ponemos en presencia de Dios para hacer nuestra oración final, pidiéndole que con su gran providencia que se ha dignado a enviarnos para nuestra custodia, los santos ángeles, nos conceda atención a nuestras súplicas, que siempre nos defienda para gozar eternamente de la compañía del Señor. Leemos el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Y aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que quiero: vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Que el Señor nos dé su santa protección durante toda esta semana y muchas gracias por seguir este programa. Los esperamos la próxima semana para compartir otra sintonía divina junto al Señor.